Gracias por seguirnos nuevamente por las redes sociales. Tenemos un invitado que conoce muchísimo del tema sobre el cual nos va a hablar, Carlos Hugo Molina, quien estudió Derecho con especialidad en materia constitucional y administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los principales expertos, quizás el principal de Bolivia en todo lo que es el desarrollo del municipalismo. Lideró el equipo como secretario nacional de Participación Popular, que justamente redactó e implementó la Ley de Participación Popular, ha sido prefecto del Departamento de Santa Cruz, rector de la Universidad Nacional Ecológica, autor de 28 libros entre materia política, jurídica y también literaria, y desde hace algunos años viene impulsando tanto en Bolivia como en Latinoamérica la investigación sobre las ciudades intermedias. Carlos Hugo, realmente muy honrado y muy agradecido que puedas compartir esta conversación con nosotros en este espacio digital. Con mucho gusto, Oscar, con mucho gusto. Carlos Hugo, con toda esa experiencia, estaba leyendo hace poco que ya hace 27 años se aprobó la Ley de Participación Popular. Me gustaría un poco conocer tu evaluación. Estamos a pocos días de que se inicie una nueva gestión municipal. ¿Cuál es tu evaluación de qué hemos avanzado como país en el desarrollo de los gobiernos municipales y qué es lo que nos faltaría avanzar? Ha señalado en mi currículum mi posgrado en Derecho Administrativo, y yo ahí tengo que recordar que el Derecho Administrativo es el que intenta facilitarle la relación del administrado, de la persona con el Estado, y la eficacia del Estado en función de las responsabilidades que tiene. Cuando se planteó el tema de la municipalización, el nombre técnico, y luego llevado a la participación ciudadana por la presencia de organizaciones, lo que se buscaba era completar algo que solo Haití y Bolivia no tenían, que era la municipalización del territorio nacional. En Bolivia hasta ese momento, y es bueno recordarlo, las ciudades estaban definidas por radios urbanos, y lo que estaba fuera del radio urbano era del campo, y del campo no tenían autoridades establecidas. Entonces, este proceso, lo que buscaba, una de sus razones era incorporar lo rural a este proceso de desarrollo que desde el punto de vista económico y político estaba en las ciudades, y luego incorporarlos en la dinámica de la ejecución de las políticas públicas. Habían antes de la participación popular solo 186 municipios que cumplían el requisito de más de 2.000 habitantes en área urbana. Bueno, hemos recorrido un camino muy largo en estos 27 años que se cumplen el 20 de abril, y estamos en condiciones de poder señalar que gracias a ese instrumental que era necesario y que se logró consolidar, Bolivia ha logrado consolidar una serie de definiciones que en otros países hubieran sido más complicadas llevadas adelante. Por ejemplo, el intento de consolidar la población en los territorios, la incorporación de grandes extensiones territoriales que estaban sin uso desde el punto de vista productivo y que eran necesarios ser incorporadas como parte de esta apropiación. Dos, la incorporación real de la ciudadanía, de la población, que antes eran solo habitantes y que por la medida se convirtieron en ciudadanos en la práctica. Entonces, cuando uno hace la revisión de los 27 años, podemos decir que en el haber hay un superávit positivo. La dinámica boliviana alrededor del concepto de autonomía tenía sus dos elementos, el de la autonomía de la comunidad y el de la autonomía estatal a través del municipio, que luego fue llevada efectivamente al nivel departamental con toda su eficacia y con toda su propuesta. Y justamente sobre eso quería que sea la siguiente pregunta. En el nivel departamental es un desarrollo más reciente, pero ya van 3 periodos desde que se eligió prefectos la primera vez por voto popular y después ya constitucionalmente reconocidos como gobernadores y gobiernos departamentales. ¿Cómo sería tu evaluación sobre el proceso en el ámbito departamental? Como todo proceso, lo que hay que verlo es en el mediano y el largo plazo. La eficacia de las medidas en materia de políticas públicas de ese tipo involucran una serie de condiciones que tienen que darse. Tiene que haber un aparato funcionando, tiene que haber normas, procedimientos, recursos y empoderamiento de la gente para que eso funcione. Yo tengo la sensación que la normativa todavía va por delante de la eficacia de la gestión. ¿Cómo se resolvería eso? La capacidad legislativa que tienen
las asambleas departamentales no ha sido puesta a prueba totalmente aún para demostrar su eficacia. Esto es lo que en materia constitucional se llama la tensión constitucional, que es la ampliación de los derechos, que no es el hacer huelga y paro y movilizaciones en las calles, sino a través de las leyes ampliar ese ámbito de derechos que es imprescindible, que le permita a la gente vivir más tranquila y poder desarrollarse. La importancia de esto lo vemos de manera cotidiana. Estamos viendo cómo se violentan de manera permanente los derechos desde el punto de vista de la justicia, pero de las condiciones de vida también. Así es. Carlos Hugo, en los 3 periodos constitucionales anteriores, tanto los alcaldes como los gobernadores, bueno, el país en su conjunto, recibieron una serie de ingresos extraordinarios. Subían las regalías, subía el IDH, los municipios además recibieron de parte del gobierno nacional una serie de fondos entre el programa Bolivia Cambia, el programa Mi Riego, Mi Agua, el FNR, el FPS, bueno, una serie de fuentes de ingresos que presumiblemente van a disminuir sustancialmente para estos próximos 5 años. ¿Cuál sería tu recomendación para estas nuevas autoridades, además en este periodo de pandemia con todo su impacto económico? ¿En qué debieran concentrarse? ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Has señalado la palabra que es imposible desconocer, que es pandemia. La pandemia nos obliga a organizar la vida de una manera distinta. Ya no es que yo quisiera o desearía, es cuál es la realidad objetiva. Y esa realidad objetiva me obliga en este momento a plantear 3 cosas. Uno, resolver el tema de la salud. Y el tema de la salud debiera tener la prioridad absoluta por una razón sencilla. No hay salud, no hay posibilidad de trabajo, tan elemental como eso. Hoy he leído una propuesta de Avina, esta fundación en la que trabaja Gabriel Baracat, en la que plantea la universalización del derecho a la vacuna. Porque el problema no se va a resolver que un país logre vacunarse, porque no va a vivir encerrado, no es ese el objetivo. El segundo elemento es lo que nosotros denominamos desarrollo económico local, la generación productiva en el lugar donde vive la gente, porque es ahí donde ha estado más golpeado el tema, la pequeña tienda, el pequeño comercio, la pequeña iniciativa, el turismo en todas sus manifestaciones. Y el tercero, que es el más complicado y que tiene que unir ambos, es que es el de la gobernabilidad. La gobernabilidad plantea la necesidad de coordinación entre los 3 niveles. Y aquí el mensaje es muy claro, eso es imposible cuando desde el nivel central existen ahijados especiales por razones políticas e ideológicas, como han sido señalados, que solo se trabajaría con aquellos que sean del mismo signo. Bueno, estos 3 elementos plantean la necesidad de acciones que le permitan dar respuesta a la gente en lo local, desde lo local. Las grandes políticas económicas van a encontrar siempre respuesta porque para eso están los organismos internacionales, para eso están los grandes lobbies de los actores económicos fuertes. Pero en el desarrollo económico local necesitamos recuperar una dinámica que permita que la gente pueda vivir la cotidianidad de una manera distinta. Carlos Hugo, y en ese campo he leído numerosos artículos, lo mencionábamos en la presentación, también he asistido a conferencias que has dado al respecto, sobre el tema de ciudades intermedias. Te has convertido en un promotor, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, de la priorización que se debe dar a la gestión pública orientada a las ciudades intermedias. ¿Nos podrías explicar un poco este concepto y en qué consistiría, digamos, ya aterrizándolo, por así decir, en la gestión pública? Sigue la misma lógica conceptual, filosófica, de un instrumento útil para una necesidad concreta. Bolivia tiene 339 gobiernos locales, 256 municipios tienen población menor de 20.000 habitantes. En ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la presión migratoria por la necesidad de los servicios está haciendo que la gente los busque por su seguridad y su necesidad de sobrevivencia en otro lugar. Y esta salida y entrada del territorio buscando respuestas termina generando esto, presión migratoria y el traslado de las personas. Entonces, el concepto es, si esto es irremisible, porque no hay forma de modificar, cuando es tendencial y la investigación parte de los 3 censos que nos sirven de análisis, 92, 2001 y 2012, estamos en condiciones de afirmar de que si no se plantea una política pública de red de ciudades intermedias con calidad de nodos de servicio, ¿qué quiere decir? Que articuladas en los diferentes lugares del país de manera orgánica puedan servir de referencia entre sí
para que la gente sepa a dónde tiene que ir para no irse más lejos. Porque claro, desde el punto de vista del abandono, departamentos como Chuquisaca, Oruro y Potosí están frente al futuro en una situación exageradamente complicada por este dato. Gracias. Y dentro de ese proceso, por así decirlo, de esa tendencia, también te he escuchado alertar en muchas ocasiones sobre lo que le viene a Santa Cruz en los próximos años con un crecimiento que va a continuar multiplicándose con una población que se va a incrementar en varios millones y que entonces va a convertir primero a la ciudad capital en una gran metrópoli y al departamento quizás en el espacio donde viva, no sé si llegará a ser la mitad de la población boliviana, pero que comienza a acercarse a esa proyección. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo encararlo? Esta investigación que venimos llevando hace 7 años tiene entre los grandes titulares el que el año 32 el 90% de la población viviremos en áreas urbanas, esa es la proyección, el 85% en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con todo el detrimento de la disminución de los demás, y que el departamento de Santa Cruz va a concentrar el departamento del 50% de la población. Y dentro de eso, el crecimiento de la ciudad y del área conurbada, porque el área conurbada que va a llegar a Montero, que va a llegar al Torno, que ya cruzó el puente y va a llegar hasta cerca de Buenavista, ya se está vendiendo el Urubó, está cerca de Buenavista, y a Cotoca y al Río Grande por el otro lado, nos plantea una proyección de 5 millones y medio para el año 32 de esta área conurbada. Solo faltan 10 años para eso, sí, 11 años. Es que el proceso de crecimiento va en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Primero, tranquilizarnos, porque 5 millones y medio es mucho para nosotros, pero San Pablo tiene 20 millones en este momento y Ciudad de México tiene 24, para decir, no hay necesidad de angustiarse frente a situaciones que tienen respuesta. Lo mismo que con el 90% en área urbana. El Uruguay tiene 95 en este momento. Yeah. Entonces, bajo esa lógica, lo que nos toca es tranquilizarnos, aceptar, cuestionar. Vengo planteándolo efectivamente hace varios años y no hay una respuesta en contrario para señalar que no va a ser así. Y prepararnos para eso que va a ocurrir. Porque a este país, si en este momento el 100% de la población se viniera a vivir al departamento de Santa Cruz, solo seríamos 30 habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador tiene 330, el Ecuador tiene 256, Guatemala tiene 156. Cuando uno lo pone otra vez en contexto, lo que tenemos que hacer es procesos de ordenamiento territorial, sinceramiento de los procesos territoriales y de planificación, volver a la planificación y darnos la posibilidad de utilizar un territorio que va a tener 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin gente. Estos son los retos que tenemos que enfrentar y Santa Cruz va a tener que dar una respuesta, en este caso, de carácter nacional. Claro, y eso implica para Santa Cruz, también para las otras ciudades donde va a haber esta concentración urbana, bueno, el desafío de crear fuentes de trabajo, escuelas, hospitales, calles. Es una oportunidad, Óscar, es una oportunidad. En este momento estamos trabajando sobre la precisión de los datos. La segunda ciudad más importante de Oruro es Santa Cruz, la segunda ciudad más importante de Potosí es Santa Cruz, la segunda ciudad más importante de Chuquisaca es Santa Cruz. Bueno, eso es parte de los desafíos que tienen estas nuevas autoridades electas que se posesionarán en pocas semanas. Carlos Hugo, muchas gracias. Se nota como no solo el conocimiento del tema, sino que lo vivís el tema y es algo que te apasiona y también felicitar por esa constancia, ¿no? Porque además, no mencioné la presentación, pero todo el trabajo que hacen en ese centro de estudio, el CEPAT, que diriges, que fundaste y diriges, y apoyando a muchos alcaldes y gobiernos locales en justamente esas políticas públicas que tanto falta hacen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La conversación con Carlos Hugo Molina nos llama la atención sobre aspectos que son fundamentales para nuestro desarrollo futuro como municipio, como departamento y como nación. Una frase que él nos menciona, buscar respuestas desde lo local. Y justamente para eso es la autonomía, para eso es esa descentralización, esa creación de gobiernos autónomos en el nivel municipal, en el nivel departamental,
que deben ser aquellos que den esas respuestas con un mejor conocimiento de lo que necesita el ciudadano, satisfaciendo sus demandas y necesidades. Por eso es fundamental seguir trabajando en fortalecer a estas autonomías municipales y departamentales, porque son la base de la mejora de las condiciones de vida de la población. Otro punto esencial. Bolivia vive un proceso de urbanización. En eso, esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra y este departamento será quien reciba la mayor parte de la población, y a nivel nacional la población se concentrará mucho en el eje central. Bueno, tenemos que prepararnos para ello y afrontarlo también con una visión de oportunidades para crear empleos, oportunidades para que se desarrollen cientos de miles de pequeñas y medianas empresas en las cuales nuestros jóvenes, nuestros emprendedores puedan trabajar y progresar. También responsabilidades de esas autoridades, esas que van a entrar de aquí a poco a ocupar los nuevos cargos en los municipios, en las gobernaciones, para desarrollar servicios públicos, para convertir la gestión pública realmente en un instrumento de servicio para que la población viva mejor y prospere aquí en nuestra propia patria. Eso justamente es crear oportunidades. Gracias por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.